Estamos con nuestro estudio que se llama Sé Transformado. Sé Transformado es una de las diferentes clases que tenemos en el centro de capacitación de aquí de Heights en español. El centro de capacitación opera los días miércoles. Usualmente estamos aquí de 6:30 a 8, pero antes de 6 a 6:30 diferentes familias nos ponemos de acuerdo, traemos alimento y como algunos vienen del trabajo, de 6 a 6:30 compartimos la comida, tenemos un tiempo para, bueno, dejar todo el estrés del trabajo, el tráfico que usualmente está en Dallas, y entonces ya empezamos a disfrutar el tiempo de estudio a partir de las 6:30. Si usted no es de aquí de The Heights en español y es del área y quiere venir, aunque tiene una iglesia, puede venir, hable con su pastor o hable con nosotros, asista al centro de capacitación. O noches de familia, también le hemos llamado de esa forma, porque al mismo tiempo que tenemos nuestro estudio, mayormente con adultos, aunque algunos jóvenes vienen, tenemos aquí en la iglesia estudio para niños, tenemos estudio para jóvenes, para universitarios también. Así que por eso se llama Noches de Familia y ahora Centro de Capacitación, porque es donde realmente queremos enseñar cosas más profundas, tomar el tiempo para estar avanzando con todo esto. Así que ya nuestros alumnos normales tienen este libro, este material, Sé Transformado. Usted lo puede encontrar en línea, podemos poner el link ahí para que si está en Estados Unidos quiere comprarlo. Pero es un material y quizá esta lección va a estar un poquito como desconectada en el contenido, y déjeme decirle por qué. Porque este material, cada alumno que lo tiene, trabaja durante toda la semana. Cada lección, cada tema tiene 5 días de trabajo para poder estar reflexionando, haciendo apuntes, yendo a la palabra de Dios, a la escritura, tiempos de reflexión y lo demás. Pero bueno, ahora hemos tenido que ajustarlo. Y déjenme entrar directamente a la parte del repaso. Hace 8 días, el miércoles pasado, estuvimos hablando de esta lección que se llama Vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Entonces, si ustedes ven, utilizamos este árbol. Este árbol es el que el material nos ha puesto como un referente a la idea de un árbol. Tiene el follaje, haciendo referencia al fruto, a cómo se ve la vida. Después, el follaje va a ser fruto o producto de lo que sucede en el tronco. Todos los nutrientes que pasan por el tronco entonces se van a ver reflejados en el fruto. Pero el tronco no puede tener vida si no tiene raíz. Por eso este árbol es simbólico para nosotros, porque la raíz es entonces el lugar donde el árbol en general va a ser alimentado. En este estudio Sé Transformado usamos este árbol como referente, y hoy vamos a empezar a darle más sentido a todo esto. La lección pasada, el miércoles pasado, hablábamos de esta lección, vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Y a manera de repaso, solamente en 5 minutos lo voy a hacer, hablábamos de lo que dice Tesalonicenses 5:23. La palabra de Dios dice que el hombre, el ser humano en general, somos tripartitas, tenemos 3 componentes los que tiene este árbol. Por eso es que vamos a ir identificando dónde está el espíritu, y en referencia al árbol nuevamente, el espíritu lo comparamos con las raíces, de donde tiene la conexión un árbol, donde tiene el agua y donde va a estar firme. También, aparte del espíritu, el alma. Y el alma, ahora vamos a hablar de qué está constituida, pero el alma entonces es ese tronco por el cual el espíritu obtiene su conexión, su fuerza, pero también el tronco es lo que hace hacer el árbol. Y en este caso lo identificamos con el alma. Y por último, el cuerpo. El cuerpo otra vez es lo que se ve del árbol, es lo que llama la atención quizá del árbol. Pero cuando hablamos de el alma, es importante esta gráfica que le estoy poniendo aquí, porque el alma habla de 3 elementos. Los estudiosos han llegado a esta conclusión de que el alma tiene estos elementos.
Les pongo un ejemplo. Cuando todos nosotros conocemos un par de gemelos, los gemelos usualmente son idénticos en su cuerpo. Quiere decir, tienen los mismos rasgos físicos, quizá la misma estatura, quizá el tono de voz, pero los gemelos, aunque son idénticos en el físico, lo que los hace ser diferentes básicamente es su alma. Mejor dicho, la forma en que piensan, su mente, su intelecto, la forma en que tienen emociones. ¿Ves? Hay dos gemelos idénticos, pero uno es más sensible a ciertas cosas que el otro. El otro es más alegre en ciertas cosas que el otro. Entonces, su intelecto, su mente, sus emociones, pero por último la voluntad. Es decir, la voluntad, aquello que la persona hace. Cuando hablamos del alma, entonces recordemos siempre que es acerca de las emociones, es acerca del intelecto y que es acerca de la voluntad. Lo vamos a repetir varias veces, no se preocupen. Así que entonces, cuando vemos el cuerpo o el ser humano en la caída, es decir, desde Génesis capítulo 3, vemos que todo el ser humano se vio afectado. En cuanto al cuerpo, el cuerpo es mortal, ahora muere, está debilitado y está muriendo constantemente. Además, Pablo dice que sus miembros, su cuerpo, viven rebeldía en cuanto a la voluntad de Dios. Eso es en cuanto al hombre natural, al hombre en pecado. En cuanto al alma, dice que su mente está entenebrecida, no hacen lo bueno, sus creencias han sido corruptas, han sido torcidas. También dice que el hombre en su estado natural está controlado por sus emociones, está controlado por la ira, está controlado por el rencor, pero también dice que en cuanto a su voluntad, está esclavizado a hacer lo malo, es enemigo de Dios. Y espiritualmente habla de que estamos muertos. En cuanto caímos en pecado, la humanidad, hemos muerto espiritualmente, vivos hacia el pecado, pero con ese deseo de complacerse a uno mismo, y la Biblia llama que somos, mejor dicho, que éramos hijos de Satanás. Eso es en la caída, pero ahora déjame mostrarte en cuanto a la restauración. Cuando una persona viene a Cristo y ahora toda la salvación, la obra de salvación se aplica al creyente, empieza a haber varios cambios, y esto es así como los vemos. Principalmente, espiritualmente ahora somos vivos. El Espíritu de Dios se nos ha dado y ahora tenemos esa vida, comunión y conexión con Dios. Segundo lugar, la mente, es decir, el alma ahora tiene la capacidad de ser renovada. Sus emociones pueden ahora honrar a Dios, pueden amar como Dios, pueden sentir como Dios, pero también acerca de la voluntad podemos obedecer, podemos hacer cosas agradables para Dios. Y en cuanto al cuerpo, bueno, la palabra de Dios habla de que el cuerpo del creyente es ahora templo del Espíritu Santo, es decir, habitación del Espíritu Santo, y en un momento llegará a ser transformado o será resucitado, pero ese cuerpo llegará a ser también glorificado como el de Cristo. Entonces hay dos diferencias. Antes, en la caída, con un cuerpo torcido, con una alma caída y con un espíritu muerto, pero en cuanto venimos a la salvación en Cristo, algunos teólogos hablan de que más de 30 cosas suceden en el momento de aceptar a Cristo, y dentro de eso es que ahora nuestro espíritu está vivo en conexión con Dios, nuestra alma, es decir, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad pueden ser renovados. Y lo puse en rojo porque tiene un objetivo y vamos a hablar de él. Tiene el potencial de ser. Y en cuanto al cuerpo, también ahora es el espíritu, templo del Espíritu Santo. Esto solo es un repaso, por eso estoy yendo muy rápido, no se preocupen. Pero también acerca de la nueva identidad, otra vez con este árbol, ¿cómo es que podemos llegar a ser transformados? Vamos a hablar de la meta, del método y del modo.
Voy a explicarlo rápidamente. La meta. En las Escrituras vamos a ver cuál es el propósito final de Dios. El propósito final de Dios es que seamos como Cristo. Que seamos como Cristo. Y esto, la palabra de Dios habla de que es 100% una obra que le pertenece a Él. Es una obra que le pertenece a Dios mismo. En otro punto, ¿cuál es el método? El método es aceptar esa identidad, y está en rojo porque hablamos, la Escritura lo menciona como 100% una responsabilidad del hombre, una responsabilidad que nos toca a nosotros. Dios va a llevarnos a ser como Cristo al final del día, pero son acciones que tenemos que nosotros dar, y el modo es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Escritura, que es esa fuerza, esa energía, es esa potencia de Dios, no solamente una fuerza, pero es Dios mismo llevándonos a esta transformación, por lo cual eso es 100% obra de Dios. Por eso es que en este estudio tratamos de enfocar, claro, Dios va a hacer su obra y la está haciendo, pero hay cosas que nos tocan a nosotros hacer como creyentes, y vamos a ver varias porciones de la palabra. Déjame enfocar en Efesios 4, 22 al 24, porque señalo en este pasaje en rojo unos verbos que son imperativos, que nos llama a nosotros a obedecer. Dice Pablo, está diciéndole a los efesios, le está diciendo: cuando nosotros estuvimos con ustedes, les enseñamos que había que comportarse como Cristo lo hizo. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Por eso él también va a decir lo siguiente: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó, dice Pablo, cuando los visité, yo les enseñé que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Es decir, quítate la vieja naturaleza, la ropa del viejo hombre que está corrompido, que está caído, y ahora vístete con esa nueva vestidura que está creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Pero fíjate estos verbos: debes quitarte la vieja mente, debes quitarte las viejas emociones, debes quitarte las viejas acciones a las cuales estabas acostumbrado, y ahora vestirte de las nuevas. Recuerda otra vez el alma, el intelecto, la emoción y la voluntad, los pies. Quita de tu mente lo que es la vieja mentalidad, quita de tus emociones aquellas emociones viejas y deja de hacer lo que está mal. Y vístete con la nueva identidad, la nueva naturaleza. Entonces, otra vez, pon en tu mente las cosas que son buenas, que son correctas. Pon en tus emociones las que pertenecen a la naturaleza de Dios. Y ahora empieza a actuar en tu voluntad con lo que es agradable y perfecto. Por eso es que cuando hablamos de una transformación espiritual, cuando hablamos de un discipulado, hablamos de un crecimiento en la vida espiritual, hay cosas que le pertenecen a Dios, pero hay cosas que nos pertenecen a nosotros. Hay cosas que la palabra de Dios nos va a mandar a hacer. Por eso es que tenemos este estudio que se llama Sé Transformado. Porque en este estudio empezamos a escudriñar desde las Escrituras, a revisar desde la palabra de Dios, qué es lo que tengo que empezar a renovar. En primer lugar, si tú vas a hacer una renovación de tu casa, tienes que quitar lo malo, lo que está podrido, lo que es viejo. Debes quitarlo. Pero antes de quitarlo, tienes que identificarlo, tienes que saber qué es lo que no corresponde o qué es lo que está dañado. Por eso es que
Esta lección se llama Conociendo a nuestro Padre Celestial. Y tiene mucho sentido esta lección, y yo te dije hace 8 días, es una de mis lecciones favoritas, porque cuando lo entendí completamente, mi cabeza explotó. Porque claro, ¿cuántos padres tenemos? Y la idea es que obviamente uno, quizá dos o quizá tres, algunos, pero la gran mayoría de nosotros solamente tenemos un padre, y estoy hablando del Padre terrenal. Y en cuanto empezamos a identificar en mi mente el concepto de padre, voy a mis emociones, el concepto de la imagen de padre o de mi padre, y empiezo a actuar en base a eso, entonces es importante entender que para ser transformado en la imagen de Cristo, sacar la vieja naturaleza y meter la nueva, en primer lugar, debo de empezar a identificar cómo es que es mi Padre Celestial. Conociendo a nuestro Padre Celestial, Juan 14:7 dice, está hablando con los discípulos, y los discípulos aún dicen, bueno, pero si nos muestras al Padre, Jesús, entonces te vamos a creer. Y Jesús le dice, oye, ¿hace cuánto tiempo que he estado con ustedes y todavía no me conocen? Cuando ustedes lleguen a conocerme, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde ese momento lo conocen y lo han visto. Jesús dice, si quieres conocer al Padre, lo único que tienes que hacer es conocerme a mí. Porque el que me conoce a mí, entonces conoce al Padre. Porque Dios es 3 personas en uno. Jesús es completamente Dios y Él es el que nos va a revelar al Padre. Pero fíjate en la siguiente diapositiva. Y otra vez, esto es un repaso de todo el material que ustedes tienen o del material que pueden llegar a adquirir también si no lo tienen. Pero esta es una de las frases que está en el libro. Dice lo siguiente: lo que creemos acerca de Dios afecta la forma en que nos acercamos a Él. El concepto que tú tienes de Dios va a ser afectado en cuanto a tú te acercas a Él. Esto afecta la calidad de nuestra vida. Por ahora el asunto del coronavirus, muchos creyentes, no quiero hablar de los no creyentes, pero aún muchos creyentes han respondido en temor, han respondido en incertidumbre, algunos no saben realmente qué está pasando, y estoy hablando de creyentes. Y esto es importante, porque tu vida va a ser el reflejo de lo que tú crees acerca de Dios. Por eso lo que creemos acerca de Dios va a afectar la forma en que tú te acerques a Él. Déjame explicarlo con esta siguiente diapositiva. Las experiencias con nuestros padres terrenales influyen en nuestra manera de ver a Dios como nuestro Padre. Yo te dije, lo único que tenemos en mente cuando llegamos a conocer a Cristo como Salvador, el único récord que tenemos en nuestra mente acerca de un Padre es lo que hemos coleccionado en base a nuestra vida. Hemos hablado de cosmovisión y todos hemos llegado a la conclusión de que la cosmovisión es esa forma de ver la vida. Y la forma de ver la vida va a ser producto de dónde naciste, dónde creciste, tus padres, tu cultura, tu idioma, todos esos elementos. Por eso es que la experiencia con nuestros padres terrenales van a influir en nuestra manera de ver a Dios como nuestro Padre. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué viene a tu cabeza cuando escuchas la palabra Padre? Te voy a pedir que tomes 30 segundos. ¿Qué viene a tu cabeza cuando escuchas la palabra Padre? ¿Qué viene a tu cabeza? ¿En qué piensas?
Déjame mostrarte algunas posibles reacciones acerca de personas cuando viene la palabra Padre. Quizá no lo ves bien, pero la idea es un teléfono donde buscas la palabra Padre y el resultado es ningún resultado. No tengo una imagen de un padre. No tengo en mi récord la imagen de un padre, y por muchas razones. Puede ser que algunos perdieron a su padre cuando ellos eran pequeños. Lo perdieron por una muerte, lo perdieron porque el padre simplemente se fue, lo perdieron porque muchas razones. Entonces, cuando hay personas que llegan a ser adultos o aún en su juventud y les dices, ¿qué viene a tu mente cuando decimos la palabra padre? Para muchos es, no sé, yo nunca tuve un padre, no sé lo que es un padre. Quizá te puedo decir lo que es un abuelo, lo que es un hermano, lo que es una madre, lo que es un tío, pero realmente no tengo el concepto de padre. Y eso, bueno, no necesariamente está mal, pero te das cuenta, tu vida, si no has tenido un concepto de un padre, tu vida, tu cosmovisión está afectada en ese sentido. Déjame mostrarte otra imagen. Y esta imagen es una niña con un padre, pero la imagen es borrosa. Y puede ser que algunos, cuando les pregunto qué piensas o qué viene a tu mente cuando te digo la palabra padre, algunos dicen, bueno, sí recuerdo algo, pero la verdad es que es borroso, no es claro, por varias razones. Algunos han decidido olvidar esa imagen, algunos simplemente no tienen un buen concepto, pero la imagen de un padre es borrosa. Para algunos otros, esta imagen puede venir a tu mente. Cuando te decimos la palabra padre, algunos dicen, sabes, yo prefiero voltear mi rostro. Yo no quiero pensar en esa palabra. Yo no quiero pensar porque hay malos recuerdos, porque hay malas cosas que sucedieron. Pero la verdad es que no todos tenemos malos recuerdos o no tenemos una buena memoria de un padre. Creo que hay mucha gente que puede tener buenos recuerdos de un padre. Quizá tu recuerdo es aquel donde tú seguías sus pasos, donde tú estabas tratando de ser como él. Si tú me preguntas a mí, yo tengo recuerdos hermosos de mi padre. Hace un par de días hablaba con mis hijos. Les decía, recuerdo cuando yo era un niño, cuando tenía 1 o 2 años, y mi padre me llamaba a bañarme con él, y esa ducha estaba llena de vapor, ese olor a jabón nórdico. ¿Te acuerdas ese jabón verde con blanco, el olor especial? Pero algo que recuerdo es que mi papá también metía mis carros, metía esos cochecitos donde te sientas y empujas con tus pies. Y recuerdo un par de veces en que entré a la ducha, mi mamá me agarró, me pescó y me metió a bañar con él. Y la sorpresa es que mi papá estaba lavando mis autos. Y yo recuerdo esa memoria, y tengo miles de memorias buenas con mi padre, cuando íbamos a hacer ejercicio, ir a correr en las mañanas, después pasar a comprar naranjas, cosas de ese tipo. Tengo recuerdos malos de mi padre también, porque sabes, los padres no son perfectos. Los padres terrenales no son perfectos. Yo soy un padre ahora, soy un creyente, intento hacerlo mejor, pero tengo que reconocer que no soy perfecto. Entonces, ya sea que tengas malos recuerdos de un padre, recuerdos borrosos o aún recuerdos buenos, cuando los comparamos con nuestro Padre Celestial, que es perfecto, esa imagen del Padre terrenal completamente queda eclipsada. Pero déjame volver al inicio, porque yo te estaba diciendo lo siguiente. Las experiencias con nuestros padres terrenales, lo que conocemos, nuestra cosmovisión,
va a influir en nuestra manera de ver a Dios como nuestro Padre. En pocas palabras, la forma en que tú ves a tu Padre, sea bueno o sea malo, va a ser la misma forma en que tú, cuando ves la palabra Padre en referencia a Dios, vas a pensar de Él. Déjame poner algunos ejemplos, y quizás no lo vas a poder ver ahí en la pantalla ahora, pero yo te aseguro, en YouTube va a estar bien editado, no te preocupes. Por ejemplo, algunos ejemplos. Si tu experiencia con tu padre fue que era un padre ausente, es decir, no estaba, o estaba, pero no te hacía caso, lo que nos dice este material, estos autores dicen que puede ser que vemos a Dios entonces como distante y como un Dios que no se involucra con nosotros. Y eso produce soledad y abandono. ¿Te acuerdas del salmista cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22. Porque David está pasando por todo este problema en su pecado, pero él está sintiendo que Dios está distante de él. Las experiencias con el Padre terrenal, que era un Padre severo, que era un Padre crítico, que siempre te corregía, que nunca hacías las cosas bien a sus ojos, entonces puede ser que las personas ven a Dios como un Dios severo que castiga. ¿Y qué es lo que produce? Miedo de acercarse a Dios. Yo no quiero hablar con Dios porque Dios tiene vara de hierro y sus ojos son llamas de fuego. Sí, la Biblia dice eso, pero habla mucho más acerca de Dios. Pero algunos solamente ven a Dios como alguien que va a castigarle. Si tu experiencia con un padre terrenal fue que era un padre controlador, es decir, que te decía todo lo que tenías que hacer y no te dejaba ninguna libertad, entonces tú puedes llegar a ver a Dios como un Dios demandante. Un Dios que solamente me pide hacer cosas. Y lo que produce es enojo, rebeldía y ese sentido de estar inadecuado. Déjame ir más rápido. Si había un padre que era abusivo, ya sea verbal o físicamente, entonces la respuesta puede ser ver a Dios como que es un Dios cruel, es un Dios que me rechaza, y los sentimientos son miedo, culpa o vergüenza. Si vemos a una experiencia con el Padre terrenal, alguien que fue infiel, puedes ver a Dios como alguien que no es confiable. Y los sentimientos son traición y, sabes, no me ama. Con la experiencia del Padre terrenal, se muestra amor solamente comprando regalos, comprando objetos. Entonces puede llegar a ver a Dios como un Dios el cual está comprando tu afecto. Y el sentimiento es de ser decepcionado, estar enojado, estar herido. Puede ser que hubo un padre que era pasivo para todos los sentidos, sin disciplina, sin afecto, sin palabras, simplemente alguien que está ahí, pero no está. Y alguien puede empezar a ver a Dios, su Padre, como alguien que es indiferente, alguien que es débil, y las emociones son, me siento perdido, inseguro, fuera de control, y en fin. Podríamos ir hablando de estos conceptos acerca de mi imagen del Padre terrenal, que se ve reflejada ahora en la imagen hacia mi Padre celestial, y muchos no van a querer acercarse a Dios como resultado de su cosmovisión acerca de su Padre terrenal. Y yo no lo dudo. Hay gente que piensa que Dios solamente quiere castigar. Hay gente que piensa que Dios está distante de mí, Dios no me escucha a mí, así que pastor, usted ore, por favor, porque a mí Dios no me oye, porque a mí Dios, sabes, a mí Dios, yo no soy lo suficientemente bueno, o yo no hago las suficientes cosas correctas. Y puede haber mil razones. Y cuando eso pasa, cuando alguien me dice, sabe, usted ore porque a mí Dios no me oye, o usted está más cerca de Dios, es obvio que la imagen que la persona tiene de Dios no es la del Padre que la Biblia nos dice.
¿Ve? La imagen de un padre no es la que es correcta. Por eso es que es importante entender esto. Nuestro concepto de Dios afecta la calidad de nuestras vidas. Lo que tú piensas de Dios va a afectar tu calidad de vida aún en Cristo. Claro, porque a veces pensamos que ya tengo la salvación, voy al cielo, tengo el Espíritu Santo, pertenezco a una iglesia, pero entonces ves que tu vida no está dando el potencial que podría dar. No estás cambiando, sigues teniendo los mismos miedos, sigues teniendo las mismas angustias. Y cuando ves en la palabra de Dios que dice que Dios es tu Padre y es nuestro Padre Celestial, y aún en tu oración dices, Padre Celestial, te ruego que... Pero si tu concepto de un Padre está corrompido, recuerda lo que la palabra de Dios nos manda. Identificar lo que está en nuestra mente, lo que está podrido, y renovarlo con la palabra de Dios. La imagen correcta de Dios. Cuando tus emociones, ¿te acuerdas en tu alma? Cuando tus emociones están torcidas, estás sufriendo, están corrompidas, lo que la palabra de Dios nos dice es que hay que despojarlas, hay que identificarlas, sacarlas y ahora colocar la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, y entonces nuestras emociones se van a ver aliviadas o corregidas. En cuanto a tu voluntad, yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Una vez que identificas lo malo que estás haciendo y lo desechas, y otra vez, a través de la palabra, entender qué es lo que debes hacer ahora, entonces tu vida empieza a ser transformada. Y debemos iniciar aquí, porque la forma en que veamos a nuestro Padre Celestial va a afectar nuestra vida. Por eso es que hay que empezar a hacer algunos cambios de conceptos. Por ejemplo, ¿cómo es que vemos a Dios? ¿Y cómo es que la Escritura refleja a Dios? ¿Qué es lo que la Escritura habla acerca de Dios? Y voy a darte algunos pasajes un poquito más adelante que hablan de la naturaleza de Dios. Segundo lugar, entender que nuestro concepto de Dios fue distorsionado por la caída. Nuestro concepto de Dios fue distorsionado. A mí me llama la atención las reacciones de Adán y Eva. Las reacciones de Adán y Eva. En el momento en que desobedecen a Dios, lo único que se les ocurre hacer es huir, salir y tratar de ocultarse. ¿Sabes que esas emociones o esas decisiones no estaban antes? ¿No estaban antes de haber caído en pecado? Sin embargo, con la caída, todo este concepto acerca de Dios había sido distorsionado. Porque aquel séptimo día donde Dios descansó, después de hacer su creación, te voy a poner un paréntesis aquí, porque yo escuchaba a un autor decir que ¿qué hizo Dios ese séptimo día? Ese séptimo día, recuerda, Dios crea todo en 6 días. Y la palabra dice que al séptimo día Él reposó, Él descansó. Y la palabra reposo o descanso no es la idea de que alguien está muy cansado y se sienta a tomar un break, sino es la idea de comunión, de intimidad, de poder pasar un tiempo en intimidad. Ahora piensa en esto. ¿Con quién Dios tiene intimidad? Exactamente, con su creación, incluyendo al hombre y a la mujer. Por lo cual el séptimo día lo que Dios hace es dejar de hacer todo lo que Él estaba haciendo y tiene una intimidad, una comunión con su creación. Sabes, yo como ser humano he identificado cuál es mi día de reposo. Mi día de reposo no necesariamente es un sábado o es un viernes, pero es un día en que decido tomar un tiempo de comunión con los que más amo.
Si mi día de reposo a veces incluye cortar el césped, hacer algún arreglo en la casa porque físicamente necesito descansar haciendo trabajo, es chistoso, pero... Y una vez que he trabajado físicamente, disfruto sentarme en el sillón o a veces en el piso de mi casa y abrazar a mis hijos, viendo una película o la televisión. Ese es mi reposo. Mi reposo es descansar con ellos, abrazarlos, estar ahí, aunque mayormente me quedo dormido, pero ¿te das cuenta? Ese día de reposo Dios lo pasó con su creación. Adán y Eva habían experimentado comunión con Dios, pero ahora el pecado había distorsionado todo eso. Y ellos, en vez de buscar la intimidad con Dios, ahora huían de Dios. Porque ese es el fruto del pecado, pero date cuenta que ese concepto de Dios ha sido distorsionado. Ya sea que veas a Dios distante, a Dios alguien que está enojado, es Dios alguien que a mí no me va a hacer caso porque no llego a la altura, no soy tan bueno. También la palabra de Dios va a hablar de que Cristo nos ha reconciliado en una relación permanente con Dios, una relación de padre y de hijo. Y yo te quiero animar a ti, porque si tienes buenos recuerdos de tu padre, como yo tengo, si tienes buenos recuerdos de tu padre, sabes, dice la palabra que Cristo ha llevado a esa relación. Y ahora en Cristo tenemos esa relación. Ya no tengo que huir de Dios, ya no tengo que tenerle miedo, ya no tengo que pensar que Dios está distante. Ya la obra de Cristo me ha unido con Él. Necesitamos conocer a nuestro Padre Celestial para saber quién es realmente. Necesitamos conocer a nuestro Padre Celestial para saber quién es realmente. Sabes que en la palabra de Dios, esta palabra conocer tiene un sentido mucho más profundo. De este lado del mundo, es decir, en nuestra cultura, en nuestra cosmovisión, conocer a veces nos da el sentido de saber cosas, de entender o de tener información en nuestra mente. Por eso es que a veces queremos estudiar, por eso es que a veces vamos a la escuela, por eso es que a veces queremos conocer más cosas en la idea de tener intelectualmente información. Pero la palabra conocer en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, tiene esta idea. Fíjate, cuando dice que Adán conoció a Eva. Adán conoció a Eva. No es que no la conocía, nadie se la había presentado, porque desde el primer momento en que Dios la crea, la expresión que hace Adán es wow en el original. Adán sabía quién era Eva, pero no la había conocido íntimamente. Hace referencia a una relación íntima entre el matrimonio, pero también da esa idea de comunión, da esa idea de realmente estar en una intersección con alguien más. Y cuando decimos que es necesario llegar a conocer a Dios, es más que un elemento de, ok, Dios es esto. Dios es Yahweh, Elohim, el Shaddai, el Adonai. ¿Sabes? Esos son los nombres de Dios, cómo lo conocemos. Pero en la comunión íntima con Dios es cuando sabes cómo es Dios internamente. Conoces esa relación con Él, has pasado tiempo con Él. ¿Te ha pasado que hay personas que utilizan loción o perfume? ¿Y te ha pasado que en el momento que vuelves a oler esa fragancia, te da esa emoción de haber estado o de haber compartido algo con alguien? ¿Sabes? Cuando conocemos a Dios o cuando llegamos a conocer a Dios, es tener el aroma de Dios en todos lados.
No importan las circunstancias, no importa dónde estemos o qué esté pasando a nuestro alrededor. Cuando conoces a Dios, puedes saber que está ahí. Avanzando en nuestro estudio, y otra vez, quizá no lo puedes ver, pero lo vas a tener en la pantalla grabada. Salmo 115 habla de que somos personas adoradoras, es decir, somos adoradores. Buscamos adorar algo. Sabes, en la relación de padre e hijo, uno siempre está queriendo imitar. Uno siempre está queriendo ser como alguien. Y lo que dice este Salmo 115 es que nos convertimos en la persona o en el objeto que adoramos. Nos convertimos en aquello a lo cual adoramos, aquello a lo cual seguimos como ejemplo. Yo, en mi forma de hablar, en mi forma de expresarme, si tú analizas mi vida y analizas todas las personas que han influenciado mi vida, vas a poder ver que a veces tengo reacciones, o hablo, o hago algún movimiento como alguien más. Pero es que ese alguien más tuvo una influencia en mi vida, por lo cual ahora yo estoy imitando. Sabes, mi hijo empieza a hacer cosas que yo hago. Algunos lo ven y dicen, se parece tanto a ti, cómo reacciona, cómo habla, cómo piensa. Claro, porque somos seres adoradores, buscamos imitar a alguien. Así que en cuanto empezamos a conocer a nuestro Padre, empezamos a pasar tiempo con Él, empezamos a sentir su aroma en cada momento de nuestra vida, vamos a empezar a conocernos a Él. ¿Cómo es que podemos llegar a conocer a nuestro Padre Celestial? Bueno, ya lo leímos al inicio. Jesús lo revela. Es Jesús quien muestra al Padre Celestial. Si ustedes me conocen a mí, dice Jesús, conocen al Padre. Entonces, cuanto más conoces a Jesús y llegas a ser como Jesús, más conoces y llegas a ser como el Padre también. La palabra de Dios nos va a revelar ese carácter, quién es nuestro Padre realmente. ¿Sabes? Si tú no estás leyendo la palabra de Dios, si tu vida no está siendo renovada por estas palabras inspiradas, es decir, dadas por Dios, si tú no inviertes en la lectura, lo único que tienes en tu mente, recuerda, son esas ideas, conceptos erróneos de un padre. Tienes que empezar a identificar y empezar a quitar y empezar a poner según lo que la palabra de Dios te revela como un padre. Y es desde Génesis hasta Apocalipsis lo que tienes que conocer de Dios. Así que la palabra de Dios es la que nos revela. Algunos versículos con los cuales quiero dejarles y terminar ese tiempo. Lucas 11, versículos 11 al 13, Jesús nos está empezando a mostrar cómo es el Padre. Y les dice esto a sus discípulos acerca de orar, acerca de pedirle al Padre. Dice lo siguiente: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y está hablando del concepto de la oración acerca de pedir a Dios. Santiago en su carta les está diciendo, saben, ustedes no tienen porque no piden. Pero si piden, entonces quizás están pidiendo mal, dice él, para gastar en vuestros deleites. No están pidiendo conforme a la voluntad del Padre. Pero déjenme decirles algo. Si ustedes piden conforme a la voluntad del Padre, el Padre les va a dar lo que piden. Y en conexión con lo que Jesús enseña, dice, ustedes que son padres malos, pecadores, si tu hijo te pide un pescado, no le das una serpiente. Si ustedes que son malos hacen lo que es correcto,
cuánto más nuestro Padre Celestial, dice Jesús, dará si ustedes le piden, y en este caso el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 9, recuerdas, yo lo he mencionado, pero ellos le están diciendo, Jesús, muéstranos al Padre, y mira, si nos muestras al Padre, ya nos quedamos callados. Jesús dice lo siguiente, tanto tiempo llevo ya entre ustedes, y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sabes? A mí me encanta ver la historia de Jesús, aunque Él ministró 3 años, pero la Escritura solamente nos da esos pequeños detalles de ese Jesús, que no necesariamente era el Jesús de las películas que a veces has visto. Aquel Jesús que habla así y su semblante. No, a mí me gusta aquel Jesús que también avienta las mesas y hace un látigo y le dice a los fariseos, ustedes son serpientes, ustedes son sepulcros blanqueados. Me gusta ese Jesús que consuela, aquel Jesús que toma a esa mujer adúltera y le dice, mira, ni yo te condeno, pero ve y no peques más. Ese Jesús que sana, ese Jesús que resucita, ese Jesús que está llorando por la muerte de su amigo, pero también el Jesús que tiene el carácter para marcar lo que está mal. Ese es Dios. Dios tu Padre te ama, Dios tu Padre te sustenta, Dios tu Padre llora, pero también tu Padre te va a disciplinar, tu Padre te va a corregir, tu Padre te va a llevar hacia donde tienes que ir. Y sabes, dice la palabra que ¿qué hijo es aquel a quien su padre no le disciplina? Entonces dice Hebreos, no eres hijo, eres un hijo ilegítimo. O usa una palabra más fuerte. Pero a mí me gusta ver a ese padre que tiene tanto cuidado de mí, que aunque yo esté haciendo algo mal, me va a corregir con su amor. Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17. Fíjate lo que dice, y estamos terminando. Pero este es un pasaje importante, porque dice, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. ¿Has tenido miedo durante este tiempo del coronavirus? ¿O tienes miedo en cuanto a la economía? ¿Tienes miedo en cuanto a alguna enfermedad? ¿Tienes miedo que te está paralizando? La palabra de Dios dice que no recibiste un espíritu que te esclavice al miedo, sino el espíritu que te adopta como hijo y te permite clamar, Abba, Padre. Abba es esa palabra que dice papito, daddy. Esa palabra que solamente un hijo que entiende a un padre poderoso, fuerte, protector, le dice. Así que si tú has estado teniendo temor estos días, quita esa imagen, porque tu padre no es un padre ausente. Tu padre no es un padre inmóvil. Dios no está inmóvil. Dios no está esperando, castigándonos. Dios tiene un propósito. Y por ese propósito yo puedo decir, Abba, Padre. Padre, estoy de acuerdo contigo en lo que sea que estés haciendo, porque yo soy tu hijo amado. Y como tu hijo amado, tú no vas a hacer algo que esté en contra de tu amor hacia mí. Aun si tengo una enfermedad como un cáncer, Dios tiene un propósito porque eres un hijo amado. El Espíritu mismo, dice, le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Pues si ahora, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Este es Cristo. Yo he sido adoptado y ahora soy coheredero con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y algunos versículos más para que los busques en casa.
nos memorices Gálatas 4:6, Efesios 1:5, Lucas 15, esta historia del hijo pródigo. Pero yo creo que debería ser llamado el Padre incondicional, el Padre que ama incondicionalmente. Así que, déjame terminar con esto. Necesitamos vernos a nosotros mismos como esos hijos adoptivos de Dios. Ahora, el hijo adoptivo a veces tiene un término como de segunda clase, pero la palabra de Dios dice que nos puso como coherederos con Cristo. Debemos empezar a vernos como esos hijos de Dios. La imagen que tú tienes de ese padre, ¿sabes? Que está corrompida, empieza a quitarla, porque ese fue tu padre terrenal. Ese fue tu padre en este mundo, pero tu Padre Celestial es diferente. Somos hijos e hijas nacidos del Espíritu de Dios. Debemos elegir renovar nuestras mentes acerca de Dios. Debemos elegir actuar y responder según quién es Dios. Así que espero que este tiempo que has invertido en el video, en tu lectura, si estás haciendo tu tarea, déjame decirte algo. Yo estoy orando para que tu vida llegue a lograr todos aquellos planes que Dios tiene para ti. Cuando Él te creó con planes también. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Efesios 2, 9 y 10. Dios tiene buenas obras para ti, pero no van a suceder hasta que empieces a ver a tu Padre como lo que Él es, desechando la mentira, adoptando la palabra de Dios y transformando tu mente. Y empieces a ver a Dios como realmente lo es. Déjame orar contigo. Nos vamos a despedir en unos minutos y entonces seguimos en contacto. Querido Dios, gracias que eres nuestro Padre, que nos acepta incondicionalmente, Dios. Un hijo, aunque es malo, sigue siendo un hijo. El hijo que se comporta mal recibe disciplina. No es que está bien hacerlo malo. Pero Dios, aún la disciplina es provocada por tu amor. Y eso solamente nos lleva a decir, Abba, Padre. Dios, deja que nuestra mente empiece a quitar esas falsas imágenes de un padre. Y te alabamos por los padres que nos diste, aquellos que fueron buenos, aquellos que dieron su vida para darnos un bienestar. Pero reconocemos que aún esa imagen se queda corta cuando la comparamos contigo, Dios, con el Padre de la Escritura. Te pedimos perdón a nombre de aquellos padres que hicieron un mal trabajo, Dios, que han lastimado a personas. Yo te ruego que tengas misericordia con ellos. Y te ruego porque la mente de personas, de nuestros hermanos en Cristo que han sido dañados por esa imagen, sea renovada y que ellos puedan entender quién eres como Padre, Señor. Padre, porque tú eres nuestro Dios, estás enamorado de nosotros, no vas a dejar de hacer lo que te propusiste hacer, aunque fallamos, porque somos tus hijos y estamos en Cristo. Señor, te amamos y estamos de acuerdo contigo en lo que sea que estés haciendo, porque tú eres nuestro Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo. Amén.